A ver. Listo. Muy bien. Ya está. ¿Cómo están? Para el día de hoy en el curso de psicología tenemos a un tema muy importante. El tema es la memoria, ¿sí? ¿La memoria ha sido recurrente en el examen de admisión? Sí, muy recurrente. Muy recurrente. ¿Para qué? Muy recurrente. Profesor, ¿y qué debemos nosotros conocer sobre este tema? Bueno, hay que conocer algunas cosas que son medulares, como la memoria, por ejemplo, a largo plazo. Eso es lo más recurrente para el examen de admisión. También hay que precisar algunas cosas como la teoría del procesamiento de la información y hay que precisar algo que vino sobre el olvido, que es el olvido por represión. Todas estas preguntas al final de la clase, esperemos que el tiempo nos lo permita, lo vamos a resolver juntos. ¿Sí? Muy bien. Acá está. Muy bien, empezamos. A ver, empezamos. ¿Qué es la memoria para la psicología? La memoria para la psicología debe ser entendido como un proceso cognitivo. Este es un proceso cognitivo que se va a encargar de registrar la información, se va a encargar también de qué, de almacenar la información, se va a encargar de recuperar la información, se va a encargar de reconocer la información y finalmente de localizarla, ¿sí? Registro, almacenamiento, recuperación, reconocimiento y localización de la información. Profesor, esto de la memoria en términos muy específicos, ¿a qué apunta? Apunta a que tú te des cuenta que todos los procesos forman un sistema y que unos se apoyan en otros. Por ejemplo, en la memoria existe el registro sensorial. Allí la información no se interpreta. En cambio, en la memoria de corto plazo, tú vas a encontrar cómo los seres humanos generan sus códigos. Códigos luego de haber fragmentado la información. Profesor, se está apoyando en la percepción. Así es. Y recuerda que para ir de la memoria sensorial a la de corto plazo es necesaria la atención. Ah, profesor, eso es cierto. Entonces podemos inferir que en el proceso némico o el proceso de la memoria, nosotros que tenemos, tenemos sensación, atención y percepción. Eso es fundamental. Eso no te debes de olvidar. De acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, se compara nuestra mente con una computadora. Por ejemplo, en tanto tú registres o codifiques la información, es como estar utilizando el teclado. En tanto tú le des archivo, guardar como y vaya a un almacenamiento, pues valga la redundancia. Estás almacenando la información en tu memoria. Y luego cuando quieras recuperar, pues entras a la computadora, le das doble clic y se reproduce la información en el monitor. ¿Sí? Entonces, la teoría del modelo, o perdón, la teoría sobre el procesamiento de la información nos presenta un modelo donde nuestra mente es como si fuera una computadora. Y esto ya lo hemos visto desde las primeras clases, ¿sí? Aquí en la parte inferior tienes al famoso modelo multialmacén del famosísimo Richard Atkinson, del famosísimo Richard Schifrin, ¿sí? Memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria a largo plazo. Este esquema lo vamos a desarrollar durante el curso más adelante, ¿sí? Muy bien. Vayamos entonces ahora con lo más específico, lo más puntual. Vayamos con las etapas del proceso némico. Las etapas del proceso némico o las etapas del procesamiento de la información en la memoria se inicia primero con el registro. Cuando se habla de un registro de la información, se habla de la sensación, se habla de la atención y se habla de la percepción. Profesor, ¿los tres? Así es, porque la memoria es en sí mismo el almacenamiento. Entonces, registrar la información es captar información, hacerla consciente.
Registrar información es percibir esta información, es codificarla. Recuerda, la semana pasada aprendimos sobre los patrones. ¿Te acuerdas? En un patrón tú te generas un código que va a tu memoria. Tiene sentido, estamos en la memoria ahora, formarte un código. Por eso, el registro es llamado también codificación. Claro, porque en el registro está la sensación, la atención y la percepción. ¿Sí? Entonces, en tanto tú veas un objeto que te llame la atención, en tanto tú lo registres, en tanto tú atiendas, en tanto tú percibas, pues te encuentras en la primera etapa del proceso némico. No te olvides, registro, sensación, atención, percepción, codificación. No te olvides, ¿sí? Siguiente etapa del proceso némico, el almacenamiento. En el almacenamiento, nosotros tenemos, ahora sí, al modelo multialmacén de Richard Atkinson y Richard Schifrin. Aquí sabemos que la memoria se va a constituir en tres: memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Profesor, ¿qué de particular tiene este esquema? El esquema propuesto por Atkinson y Schifrin en 1968 nos presenta un importante detalle. ¿Cuál? Un detalle, profesor, que vino en el examen de admisión del 2018. ¿Qué es este detalle? ¿Sí? ¿Qué hay en este detalle, profesor? Lo siguiente, la famosa retroalimentación. Significa, profesor, que tal y como me lo han dicho en mi curso de ecología del lenguaje, hay un feedback. Así es. Feedback significa que hay información de ida y de vuelta. Así es. Profesor, usted me está diciendo que la memoria de corto plazo y la de largo plazo trabajan juntas. Así es, fue pregunta de admisión en San Marcos. Fue uno de los enunciados correctos que me pedían identificar en un examen. ¿Cómo así, profesor? Sí. Si ustedes, por ejemplo, van a una tienda y dicen, señora, ¿cuánto está ese pan con pollo? A este pan con pollo joven está 3.50. Muy bien, señora, tome, aquí le pago con 5 soles. Si tú sabes que el vuelto es 1,50 sol, es porque sabes sumar y restar. Saber sumar y restar está en tu memoria de largo plazo. Pero la operación aritmética que acabas de realizar durante estos segundos, eso es gracias a la memoria de corto plazo. Ah, ya, profesor. Usted me está diciendo que el sistema némico tiene una retroalimentación o feedback entre la memoria de corto plazo y la de largo plazo. Así es. Ah, profesor, es por esas razones que leer está dentro de los ejemplos de memoria de corto plazo. Así es, porque tú estás interpretando la información y estás tratando de retroalimentarla con los patrones perceptivos que dispones. ¿Las letras no eran patrones acaso? Sí. La semana pasada, profesor, entendimos que los patrones simples son las letras y los patrones complejos los rostros. Así es. Cuando tú lees, empleas tu memoria de corto plazo, pero es porque empiezas a fragmentar la información y empiezas a notar si se corresponde con los patrones que ya tienes en la memoria a largo plazo. No te olvides nunca de eso, de la retroalimentación, o conocido como en tu curso de lenguaje o biología, el famoso feedback. ¿Sí? Entonces, registro, ya sabes, sensación, atención y percepción. Almacenamiento, ya sabes, sensorial, corto plazo, largo plazo. No te olvides. Ahora viene la evocación. Tú eres lo máximo y dices, profesor, esta película la he visto. ¿Así? Claro, esta película la he visto. Profesor, esta película es infancia, dicen algunos. Esta película, si algunos lo recuerdan, es la famosa película Ratatouille. ¿Se acuerdan de esa película?
En esta película tenías a un sujeto que era un crítico de comida, el famoso ego, como dice Luis Alberto. Al final de la película, me parece que es el final, me parece, no estoy muy seguro, Ego es invitado al restaurante, ¿cierto? Se sienta y prueba la especialidad de la casa. Y al probarla, Ego, así es, Ego evoca, recupera una imagen de su niñez. Esa es una evocación. En la evocación, el ser humano lo que hace es traer al presente la información del pasado. En la evocación se espera que el sujeto pueda recuperar informaciones y pueda hacer uso de ellas. Entonces, para la psicología, la evocación puede ser de dos tipos. Si es evocación voluntaria, el sujeto intencionalmente recuerda. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cómo celebraste tu último cumpleaños? Y tú ahora empiezas a ir a tu memoria y dices, a ver, oye, ¿cómo celebré mi cumpleaños? Recuerdo que almorcé en familia. Recuerdo que hice una reunión virtual con mis amigos. Recuerdo que fui a tal lugar. Recuerdo que hice esto y aquello. Entonces, voluntariamente, tú lo que haces es recuperar información. Esa es la evocación voluntaria. En cambio, la evocación involuntaria es aquella donde tú recuerdas, pero esta información recuperada, ojo, esta información recuperada no presenta esfuerzo. Ya, profesor. Entonces tú puedes recordar, sí, pero no hay un esfuerzo en ello. Y aquí es donde hay dos tipos. Hay inusitada y hay asociativa. En la evocación inusitada, tú lo que haces es recuperar la información, pero esta información no guarda relación. No guarda relación. ¿Con qué? No guarda relación con la información del presente. A ver, profesor, un ejemplo, ¿sí? Imaginemos que tú vas caminando, tú vas caminando, ¿cierto? Y de pronto dices, uy, dejé enchufada la televisión, uy, dejé enchufada la plancha, uy, mi celular. Quiere decir que ese recuerdo aparece de manera súbita. En cambio, en la evocación asociativa, sí hay una relación entre lo que tú recuerdas y lo que haces en el presente. Por ejemplo, nuestros abuelitos. Cuando los abuelitos de repente salen con ustedes a caminar, ¿sí? Ya, abuelito, ya, vamos a la tienda, abuelito. O ya te vas a vacunar, te acompaño. Bueno, en tanto tú los acompañas, tal vez siempre te cuentan lo mismo. Te dicen, uy, este barrio no era así, ¿cómo ha cambiado? Te dice, uy, no, todo esto era chacra, te dice. Uy, eso de ahí, eso no había, te dice. Uy, eso no había, no. Uy, cómo ha cambiado. Y te cuenta la misma historia una y otra vez. En la evocación asociativa hay un recuerdo repentino, pero esto sí tiene relación con lo que ocurre en el presente. Entonces, esa evocación de tu abuelito puede ser una evocación por semejanza, perdón, por contraste. Esto ya no era como era antes. Evocación por contraste. En cambio, en una evocación por semejanza, a veces tu abuelito te dice, hijito, dime abuelito, ¿por qué te has quedado mirándome? Uy, hijito, es que ahorita acabas de hacer un gesto que te ha puesto igual a tu mamá. Uy, estás idéntico, acabas de hacer un ademán que estás igualito a tu mamá, igualito a tu papá. Esa es una evocación asociativa por semejanza. Y finalmente está la evocación por contigüidad. Cuando ocurre una evocación
ojo, cuando hay un vínculo en el tiempo y el espacio. ¿Cómo así, profesor? Imaginemos que tú visites tu colegio. ¿Sí? Ya acabaste el colegio, ¿verdad? Muy bien, imagínate que lo visitas. O no sé, pasas por tu colegio y dices, wow, ese colegio, tantas cosas que hice, tantas cosas buenas y tantas travesuras. Y empieza la nostalgia, pues. ¿Sí? Entonces, la contigüidad habla del tiempo y el espacio. El contraste habla de la oposición y la semejanza de las similitudes. ¿Sí? Muy bien. Tienes entonces a la evocación voluntaria y a la evocación involuntaria. Profesor, ¿hay otras etapas? Sí, otras dos. El reconocimiento y la localización. En el reconocimiento tú tienes vivencias, ¿sí? Y en estas vivencias, tú eres el protagonista. ¿Cómo así, profesor? Sí. Si yo recuerdo que viajé a Trujillo y visité la playa de Huanchaco, es porque yo estoy completamente seguro de haber experimentado ello. Profesor, usted me está diciendo que en el déjà vu hay una falla en el reconocimiento. Así es. Porque tú crees que estuviste en determinado lugar cuando no fue así. Tú crees que hiciste determinada acción cuando no fue así. Ah, profesor, tiene razón. Tiene razón. En el reconocimiento, tú reconoces, tú identificas que fuiste parte de determinadas vivencias. Muy bien, ya está. Perfecto. La siguiente etapa es la localización. En la localización tú puedes identificar el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio. Profesor, ¿cómo así? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Por ejemplo, ya no solamente es yo viajé a Trujillo y visité la playa de Huanchaco, sino ya sabes cuándo, durante el mes de marzo con mis mejores amigos. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos reconocimiento y tenemos localización. Reconocimiento y localización. Muy bien, continuamos. Ahora sí, modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin. Memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. En la memoria sensorial, por favor, nunca olvides, hay un mecanismo de control. El mecanismo de control es la atención. Eso no debes olvidarlo, por favor. ¿Qué más? Bueno, profesor, no debemos olvidar que para ir de la memoria de corto plazo y consolidar la información hacia la de largo plazo, hay que repasar, ¿sí? Hay que ejercitar. Y luego tenemos a la memoria de largo plazo, que ya sabes, se retroalimenta con la de corto plazo, pero exige que lo percibido ya forme parte de la memoria de manera permanente. Hay una codificación. ¿Sí? Listo. Profesor, empezamos. Vamos. Memoria sensorial. La memoria sensorial tiene una función y la función es brindar la continuidad del tiempo y el espacio. Así que para ello la memoria solo necesita fracciones de segundo, nada más. Algunos estiman entre 0.2 y 0.5, ¿sí? Fracciones de segundo. Profesor, entonces yo voy a asumir que la memoria sensorial trabaja principalmente con tus órganos receptores. Así es. Que hemos aprendido, por ejemplo, que los conos y bastones de la retina son aquellos que transforman el estímulo en impulso nervioso, los llevan a las células bipolares, luego a las células ganglionares, estas en su axón constituyen al nervio óptico. Profesor, entonces la memoria sensorial en realidad es un registro sensorial. Sí, y así te lo preguntaron en el 2019. Te presentaron un esquema donde te colocaban registro sensorial. ¿Sí? Profesor, entonces la memoria es el almacenamiento en sí mismo, es el almacenamiento en sí mismo, solo que en las dos anteriores se apoya de otros procesos. Es la sensación y es la percepción.
Profesor, entonces cuando yo prendo una chispita mariposa y yo escribo mi nombre en el aire y este nombre se imprime, profesor, ¿eso quiere decir que es la memoria sensorial? Así es, continuidad del tiempo y el espacio. Profesor, cuando veo los fuegos artificiales y veo todas estas formas o figuras, ¿esa es la memoria sensorial? Sí, la continuidad del tiempo y el espacio. Profesor, esa información tiene que ser filtrada. Claro, esa información se va a filtrar. ¿Quién la va a filtrar, profesor? La va a filtrar nada más y nada menos que la atención. Profesor, ¿y algo sobre la atención? ¿Nos puede explicar algo? Ojo, la atención no está, lamentablemente, no lo he visto en el avance. Ya saben que este es un semestral, es un ciclo más corto. Te voy a presentar brevemente a la atención, te la comento. Mira, la atención voluntaria puede dividirse en tres: sostenida, dividida, ojo, y selectiva. Cuando tú, por ejemplo, estás cosiendo, se rompió el pantalón, la media y coses, esa es la atención selectiva, que significa que focalizas la actividad consciente. Luego, tú tienes una atención llamada atención dividida. Cuando, por ejemplo, tú estás lavando tu ropa y escuchando música, estás dividiendo tus procesos mentales, por así decirlo. ¿Sí? ¿Listo? Finalmente tienes a la atención sostenida. Cuando un médico pasa 8 horas, 4 horas, 5 horas, está pues, ¿qué cosa? Operando a un paciente, ahí está empleando su atención sostenida. Ah, profesor, eso es importante porque vino en un examen de admisión. Sí, te presentaron el caso de una chica que a pesar del ruido de sus abuelos en la sala, ella se concentra por hacer sus tareas y te preguntan el tipo de atención. ¿Listo? Su atención es voluntaria, claro. Ahora tienes que hallar. ¿Es sostenida? ¿Es selectiva? ¿Es dividida? Ah, profesor, tiene razón. No te olvides, ¿ah? No te vayas a olvidar. Sí, estamos hablando de la atención voluntaria. Sostenida, selectiva o dividida. Ahora viene lo bueno. Ingresamos a la memoria de corto plazo. Las investigaciones psicológicas revelan que nuestra memoria de corto plazo tiene dos efectos: el efecto de primacía y el efecto de resciencia. Memoria de corto plazo, ojo. En el efecto de primacía, tú vas a encontrar que los seres humanos recordamos generalmente los primeros nombres de una lista o las primeras partes de una película. Generalmente te acuerdas cómo empezó la película. Según el efecto de resciencia, los seres humanos recordamos con facilidad, pues, lo último de la lista, la última parte de la película. Profesor, y lo del medio, esto es lo complicado. Lo que está en el medio requiere de práctica, requiere de estrategias. Por ejemplo, te voy a dar una lista de 6 nombres. Ojo, lista de 6 nombres. A ver, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Felipe, Alejandro. ¿Me podrías decir cuál era el primer nombre? A ver, ¿cuál era el último? ¿El último cuál era? Y a ver, ¿cuál era el tercero? Y en el tercero vienen los problemas, mira. En el tercero me ponen, a ver, algunos sí lo recordaron, otros no, dicen Lucas, otros dicen Juan, otros dicen Felipe, ¿se dan cuenta? Ahí viene el problema, en el tercer nombre. Imagínate si nosotros multiplicamos esta información. Ahí está el detalle. En el efecto de primacía, tú recuerdas lo primero. En el de resciencia, tú tienes el último. Lo del medio requiere de la práctica. Ah, profesor, ¿y por qué? Porque ahí está la atención. La atención es el proceso que filtra. Y ahí está, ¿qué más? El repaso. Ah, profesor, el repaso entonces lo que hace es
repetir la información para que aquello que está en el medio sea muy bien almacenado, claro. Porque la primacía y la residencia no requieren de mucho esfuerzo, pero lo que está en medio, eso sí, y eso requiere repaso. Profesor, vuelva a decirme la lista, a ver, la vuelvo a leer, la vuelvo a leer. Ah, ya está. Te pasa en razonamiento verbal. Ahora lo hemos visto en las preguntas de filosofía. Te he dado unos minutos para que leas. Leas, leas, leas. La pregunta es, ¿cuántas veces lees el texto? Tú dices, a ver, ya lo leí, ya está, ya marco. No, pues. A veces hay que leer 2 veces. A veces hay que leer 3 veces. 4 veces. ¿Para qué? Para distinguir las ideas principales de las ideas secundarias. Profesor, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que efectivamente la memoria de corto plazo es interpretativa, es perceptiva. La primera se llama registro sensorial, sensación. ¿Se apoya en quién? En la atención. La memoria de corto plazo es perceptiva. Y como es perceptiva, esta memoria de corto plazo, por favor, no se te vaya a olvidar, esta memoria de corto plazo, ojo, esta memoria de corto plazo es una memoria. Vamos a colocar esto así para que se aprecie mejor. Ahí está, pero por acá. Listo. Ahora sí, la memoria de corto plazo es perceptiva. ¿Cómo que perceptiva, profesor? Sí, la memoria de corto plazo es perceptiva en la medida que tú interpretas la información y construyes tus patrones. Profesor, tiene sentido, por eso hay que repasar, claro, hay que volver a repasar, repasar y practicar para que la fragmentación de la información sea útil. ¿Ya? Memoria de corto plazo. En primer lugar, la memoria de corto plazo tiene un límite. Trabaja de manera óptima entre 15 a 30 segundos. Sin embargo, si tú generas un promedio, dices 15 más 30, 45 entre 2, 20. Así que el promedio es de aproximadamente 20, 21 segundos, ¿ya? En promedio. Pero ya sabes, entre 15 a 30. Profesor, yo sé que la memoria de corto plazo necesita repasar. Yo sé que la memoria de corto plazo trabaja con 2 más menos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese? Claro, 2 más menos 7, ¿te acuerdas? Entre 5 y 9 unidades mínimas, ¿cierto? Ah, profesor, ¿dónde se observa esto? En las mnemotecnias. Las mnemotecnias son una estrategia para optimizar la memoria de corto plazo. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva tienen una mnemotecnia muy famosa. La chapa la mona de la tía Huachichi. Es una mnemotecnia muy famosa en historia del Perú. Creo que es tan famosa como la mnemotecnia de química. Soy peruano, soy del Perú, se fue de paseo, se fue de paseo. La famosa configuración electrónica, ¿verdad? O no lo sé, tal vez en biología todavía utilizan el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. O en historia o en filosofía a veces emplean el soplar, Sócrates, Platón, Aristóteles. A veces lo extendían a soplarán, Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno. Profesor en trigonometría, Oyonin y Ononin, Oyonin y Ononin, Oyonin y Ononin, -1, -1, -1, -1. Ah, ya, 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 ya. Te lo prometo, Ana. Telofase, metafase, profase. Ah, profesor, es cierto, claro, yo he estado en una academia. Yo ingresé hace varios años a la universidad, varios ya. Y yo cuando me preparaba utilizaba mnemotecnias. ¿Qué hace la mnemotecnia? La mnemotecnia lo que hace es fragmentar la información, le da significado y con eso optimiza la memoria. ¿Qué significa, profesor? Que chapa la mona de la tía Huachichi se fragmenta. Enchade, chavimpade, paracasmode, mochicanade, nazcatiade, tiahuanaco, guade, guarichi de chimú, chi de chincha.
Profesor, ¿significa que mi memoria de corto plazo se optimiza cuando yo fragmento la información? Sí. Y si no la fragmento, pues te olvidas. Por ejemplo, tú te sabes tu número de teléfono, ¿sí? Pero acá viene el detalle. Algunos se lo saben de dos en dos y otros se lo saben de tres en tres. Entonces, ¿qué pasa? Alguien te pide tu número de teléfono, no sé, te fuiste a una tienda, a una empresa de telefonía y te dice, a ver, joven, venga para evaluarlo. Entonces, ya evalúame pues, ya su DNI, a ver, dítame tu número y tú le das tu número de tres en tres, 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 tres. Y la persona, el trabajador, te lo repite de dos en dos. Y tú dices, ¿qué cosa? A ver, de nuevo, dices de nuevo. Y tú te lo repite, no, a ver, y tienes que mirar. ¿Por qué crees esto? Porque has fragmentado esa información de tres en tres. Si tú la fragmentas de dos en dos, puede ocurrir cosas muy parecidas. Ah, ya. Me he dado cuenta de eso, profesor, claro. ¿Quieren saber otro caso donde la memoria de corto plazo falla? Cuando te piden el vuelto. ¿Cómo así? Vas a la tienda. Señora, buenas. Sí. ¿Cuánto sale todo? Señor, buenas. ¿Cuánto sale todo? Ah, joven, sale 7.70. Pero si me da un sol 30, yo le doy 2 porque va a pagar con 10, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué cosa? En tu mente hay toda una operación matemática. Oye, ¿qué? Joven, señorita, la cuenta sale 4,40. Pero si usted me da 60, luego me da 3, le doy 5, más tarde le doy 10 porque va a pagar con 20, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué? Y aparece como ese meme, ¿no? De Bob Esponja que dice, nunca entenderé las altas finanzas. Y paga, ¿no? Famoso meme de Bob Esponja. Nunca entenderé las altas finanzas. Y paga nomás Bob Esponja. Claro, allí está el famoso deterioro de la memoria de corto plazo. Ahí está la falla. La memoria de corto plazo requiere repaso. La memoria de corto plazo requiere práctica. Fragmenta bien, interpreta bien. Por eso tienes que leer un texto dos, tres veces para entenderlo. Texto de filosofía, lo leo dos veces y resalto lo más importante. Ya está. Interpretaste. Entonces no te olvides, la memoria de corto plazo entre 15 a 30 segundos. La memoria de corto plazo fragmenta. La memoria de corto plazo interpreta. La memoria de corto plazo, no te olvides, 2 más menos 7 unidades significativas. A la fragmentación en inglés le pueden llamar chunking. En español puedes decirlo chunking, no hay problema. A cada unidad le puedes llamar chunk o chunk, no hay problema. ¿Sí? Profesor, ¿qué nombres tiene la memoria de corto plazo? Como la memoria de corto plazo, tú te has dado cuenta, es una memoria que está en constante ejercicio, se le llama memoria operativa. También le pueden llamar memoria activa. También le pueden llamar memoria primaria. Y esto de memoria primaria es gracias a William James. William James también estudió a la memoria. No solo fue Atkinson y Shiffrin, también fue William James. Él le llamó primaria. Ahora, como esta memoria de corto plazo trabaja en coordinación con la memoria de largo plazo, se le llama también memoria inmediata. Así es, Damaris, eso es correcto. Se le llama entonces memoria de corto plazo, operativa, de trabajo, inmediata, primaria. Así le pueden llamar. Profesor, ¿le pueden llamar memoria reciente? Sí, pero dudo que encuentres una pregunta con esas características, ya que los términos de inmediato y reciente no son muy específicos. En cambio, primaria puede ser, pero las que sí te pueden venir en el examen de admisión de todas maneras son las de trabajo. Memoria de corto plazo o de trabajo son los dos términos más recurrentes, trabajo y memoria de corto plazo, porque las otras ya se pueden prestar a distintas interpretaciones, ¿sí? Como inmediata, como primaria, como reciente, ¿sí?
Yo recomiendo que te focalices con los nombres de trabajo y con los nombres de memoria de corto plazo. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos conocido a la memoria de corto plazo. Ahora vamos con la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es la memoria que puede clasificarse en dos grupos. Está la memoria explícita, donde tus recuerdos pueden ser relatados fácilmente. Es decir, tú los puedes verbalizar. Por eso se llama explícita o declarativa. Y luego vas a tener a la memoria implícita, también entendida como memoria automática. A ver, profesor, en la memoria episódica, ¿qué hay? En la memoria episódica, tú tienes algo muy interesante. En la memoria episódica, tú vas a tener información visoespacial que obedezca a características personales, individuales, tuyas, muy tuyas. Por ejemplo, profesor, usted me está diciendo que si yo voy a una fiesta y conozco a una persona muy atractiva, pero me olvido de su nombre, así que quiero buscarlo por el Facebook. Yo lo conocí, profesor, era muy guapo. Profesor, yo la conocí, era muy guapa, pero no me acuerdo su nombre. Bailamos toda la noche, pero no me acuerdo su nombre. Así que le dices, oye, le dices a tu amiga, conocí a este chico, conocí a esta chica en la fiesta, pero no me acuerdo su nombre. ¿Qué te dice tu amiga? ¿Y cómo era? Ah, era así, era alto, era alta, tenía el cabello así, tenía el cabello asá. En esa descripción, la memoria episódica es la dominante, porque es visoespacial. No recuerdo cómo se llama, pero recuerdo cómo era su rostro. Recuerdo qué ropa vestía. Memoria episódica. ¿Sí? Como la memoria episódica está trabajando, ¿sí? Con la información visoespacial, pues se piensa que la localización neurofuncional es la del prefrontal derecho, ¿sí? La memoria episódica trabajaría con el prefrontal derecho. Visoespacial, no te olvides. En cambio, la memoria semántica es una memoria de organización conceptual. Esta memoria semántica lo que hace es trabajar principalmente con números, con nombres, con datos, de tal manera que esta memoria semántica es famosísima por ser la memoria enciclopédica. Ah, profesor. Entonces, cuando yo pienso en memoria episódica, yo debo pensar en características físicas. Así es. Y cuando piense, profesor, en memoria semántica, debo pensar en una enciclopedia, en un diccionario. Así es, eso es cierto. Entonces, profesor, si yo sé la contraseña de mi teléfono smartphone, esa es memoria semántica, ¿sí? Sí, profesor, yo, por ejemplo, recuerdo no lo sé, fecha del cumpleaños de mi madre y de mi padre, esa es memoria semántica. Así es. Profesor, si yo puedo recordar que fuerza es igual a masa por aceleración, esa es la memoria semántica. Sí, eso es correcto. Profesor, si a mí me gusta BTS y por más que no entienda el coreano a la perfección, me sé más o menos los fonemas, porque no sé coreano, profesor, la verdad, no hablo nada de coreano, pero a veces pueden entender los fonemas y los reproduzco. Esa es tu memoria semántica. Claro que sí. Muchas personas no saben coreano, les gusta BTS, pero igual cantan. Muchas personas no saben inglés, pero les gusta una banda, igual lo cantan. ¿Se parece o no se parece? En su memoria hay ciertos patrones fonéticos. Ah, semántica, profesor. Semántica, así es, eso es correcto. Profesor, entonces la letra de mi canción favorita se almacena en la memoria semántica. Así es, eso es lo correcto. ¿Listo? Muy bien, tenemos entonces a la memoria explícita, también llamada memoria declarativa. Finalmente tenemos a la memoria implícita, también concebida como memoria automática. ¿Qué ocurre en la memoria implícita o memoria automática?
En primer lugar, tenemos a bases biológicas que pueden constituirse desde la subcorteza cerebral, como por ejemplo el cerebelo, como por ejemplo la amígdala cerebral. ¿Cómo así, profesor? Sí, mira, nuestro cerebelo almacena la información que involucra un aprendizaje tan practicado, tan entrenado, que se ha convertido en automático. Entonces, el saber manejar una bicicleta, el poder realizar una técnica de artes marciales, pues bien, memoria procedimental. Profesor, el saber nadar, tocar el violín, preparar un café, realizar una carta, escribir mi nombre, ojo, escribir, no el nombre en sí, sino escribir, peinarse. Profesor, frenar un automóvil, sí, memoria procedimental. En cambio, la memoria emocional apunta a algo. Apunta al señalar cómo te sentiste. ¿Cómo te sentiste? Por ejemplo, que tú recuerdes cuándo murió tu mascotita, eso es episódico. Pero que tú recuerdes cómo te sentiste, eso es memoria emocional. Me sentí triste. Me sentí muy triste. Por ejemplo, el día que ingreses a la universidad, eso estará muy bien almacenado en tu memoria. Podrás olvidarte lo que vestías ese día. Podrás olvidarte el cómo te peinaste ese día, pero no vas a olvidar cómo te sentiste. Me sentí alegre, grité, abracé a todos y me sentí con una alegría y una felicidad. Claro, memoria emocional. Profesor, yo recuerdo que me terminaron, sí, me terminaron en un centro comercial. Estábamos comiendo helado juntos, juntas, y de pronto me dijo que no eres tú, soy yo. Yo soy un espíritu libre. Déjame ir. Y se fue y me dejaron, profesor. Y yo me sentí muy triste. Primero me sentí sorprendido y luego triste. Así que luego experimenté una fuerte decepción. Esa es la memoria emocional. ¿Dónde se ubica esa información? Bueno, las investigaciones psicobiológicas nos presentan a la amígdala cerebral. ¿Listo? Muy bien, entonces en la procedimental tienes cómo lo haces y en la memoria emocional cómo te sentiste. Cómo lo haces, cómo lo hiciste y en el otro es cómo te sentiste. Muy bien. Entonces nosotros tenemos aquí un bonito recuadro que te puede ayudar a estudiar. Tienes aquí a la memoria sensorial, a la de corto plazo, tiene su modo de almacenaje, su duración, su capacidad y por qué ocurre generalmente la pérdida de la información de cada una de ellas. ¿Sí? Muy bien. Creo que esto ya lo sabemos. Creo que esto ya está. Este no es el único tema. Ahora vamos a tener que trabajar un poco más rápido. Si queremos hacer varias preguntas de admisión, vamos a tener que acelerar. El olvido. En la foto que ustedes observan al lado derecho, tienes una foto que provino de una noticia. Hace algunas semanas leí una noticia de cómo los estudiantes en general tienen grandes problemas para concentrarse en casa. Ah, ya. A ver, su compañero Andrea dice, profesor, cuando no recuerdo algo, pero lo tengo en la punta de la lengua, ¿sería que se interfirió mi memoria a largo plazo? No te preocupes, André, que ahora lo vamos a explicar. Ahorita en un momento explicamos al fenómeno de la punta de la lengua. Empezamos. ¿Qué es el olvido? El olvido se define como una falla en el procesamiento de la información. Hay una falla en el procesamiento de la memoria, una falla en el proceso némico. Ese es el olvido. Ahora, el olvido tiene distintas causas, distintos factores. Así que hoy vamos a conocer algunas teorías y algunas explicaciones. Primero, vamos a conocer lo que está con un asterisco.
porque más que una teoría es una causa, no necesariamente una teoría. Esta en realidad es una causa, un factor, que es el fenómeno de la punta de la lengua. En el fenómeno de la punta de la lengua, tú lo que tienes es una dificultad para articular el recuerdo. Entonces, cuando se hizo una investigación con 56 estudiantes universitarios y oyeron las definiciones de 49 palabras bastante raras, como la que notas allí, ábside, nepotismo, cloaca, ámbar, etcétera, luego a ellos se les pidió, ¿sí?, que indicaran de qué palabras se tratara y surgieron constantemente los fenómenos de la punta de la lengua. ¿Qué ocurrió? La investigación reveló que los seres humanos vamos a tener dificultades en articular las palabras. Profesor, el recuerdo está ahí. Sí, es una falla en el almacenamiento. No. Es una falla en el registro. Tampoco. Es una falla en la evocación, en la recuperación de la información. Generalmente ocasionada ¿por qué? Por el no conocimiento pleno de las palabras. Profesor, vocabulario, sí, el fenómeno de la punta de la lengua es un fenómeno principalmente del vocabulario. Profesor, ¿con qué almacenamiento lo puedo vincular? Semántico. Ah. Profesor, esto me ha pasado. ¿Así? Claro. Profesor, mi mamá me dijo una vez, pásame el esto. Yo le dije, mamá, ¿qué esto? Pásame el esto. ¿Qué esto? El esto, pues, que está encima del esto. Y profesor, mi mamá, mi papá se molestaron. Pásame el esto. Yo dije, ¿qué esto? El esto que está encima del esto. Es el fenómeno de la punta de la lengua. La dificultad para articular las palabras debido a un conocimiento no tan pleno del vocabulario. ¿Sí? Muy bien. Tenemos ahora sí una teoría. La teoría del olvido por el decaimiento de la huella. Aquí nosotros tenemos algo interesante, muy interesante. En esta foto tenemos algo, creo yo, recurrente en estos tiempos de la pandemia. ¿Cómo así, profesor? Sí, 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 sí. La teoría por el decaimiento es cuando la información pasa, perdón, cuando el tiempo pasa y la información no se ejercita. ¿Cómo así, profesor? Los seres humanos almacenamos mucha información, pero si esta información no se practica, entonces esa información se olvida. Así de sencillo es. Aquí en la diapositiva tienes un bonito caso, un bonito ejemplo. Tienes el caso donde a un grupo de personas se les proporcionó números de 3 dígitos. ¿Sí? Luego les pidieron que los contaran de atrás hacia adelante, hacia atrás de 3 en 3. Y al final se les pidió recordar las 3 cifras. ¿Qué significa? Que cuando los sujetos dejan de practicar una información o en el proceso de la práctica no la han interpretado muy bien, la información se olvida. Profesor, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Por favor, nunca te olvides de esta palabra. ¿Ah? Ha venido en el examen de admisión, por favor. Significa que aquí se trabaja con esta palabra. Voy a hacer el acercamiento para que alcance ya. Aprendizaje superficial. Esto es medular porque ha venido en el examen. Atentos, ¿ah? Les voy a presentar hoy varias preguntas de admisión. ¿Ah? Ya no puedes fallar. Profesor, usted me está diciendo que cuando el aprendizaje es superficial, ocurre el decaimiento de la huella, sí, porque la información o no está bien interpretada o la información que pasa no está bien repasada. Por ejemplo, una de las ventajas de la educación virtual es que la información se presenta con mayor dinamismo. La información visual que te pueden presentar es mucho mejor.
el tiempo te puede alcanzar para realizar muchas estrategias. Por ejemplo, ahora que es virtual, yo brindo muchas preguntas de admisión, hago anotaciones, trabajo con gráficos, cosa que en lo presencial no se podía hacer. Pero hay un detalle, que tú estás conectado, pero tienes a tu lado un smartphone. De repente están echaditos en camita, de repente. Algo que pasó, le pasó a un compañero, ¿no? De un centro educativo, es que mientras estaba brindando su clase, se colocó la pantalla de un estudiante que estaba en su cama. Estaba ahí echadito en su cama, con el celular hacia arriba. Estaba así. Apareció en la imagen, estaba echado. Y me dice, empezó a reír, me dijo, ¿cómo es posible? Pensé que estaba sentado. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no te concentras, no interpretas, no repasas, la información se olvida, se pierde. Hay un aprendizaje solo superficial. ¿Qué me presentaron en el examen de admisión de San Marcos? El caso de una maestra que le tomó un examen a sus alumnos, un examen posterior a la clase, y salieron muy bien. Pero luego de una semana, al tomar las mismas preguntas, salieron desaprobados porque no repasaban la información. Entonces ocurrió un aprendizaje superficial. Ah, profesor, ya que estamos en un semestral, usted me está diciendo que el aprendizaje significativo supera el aprendizaje superficial. Sí, porque conecta conocimientos previos. Ah, profesor, los repasa. Así es, los repasa. Profesor, y esta teoría del decaimiento me hace recordar a alguien. ¿A quién? Al famoso Hermann Ebbinghaus, quien nos propuso la curva del olvido. Él efectivamente descubrió que al pasar el tiempo, la información ubicada en la memoria se deteriora. Ah, ¿eso es cierto, profesor? ¿Qué significa? Significa, profesor, como notamos aquí en la diapositiva, que si yo soy un sujeto que no practico la información, por ejemplo, después de una hora, puedo perder hasta el 50% de la información. Pero profesor, yo no puedo todo el día estar practicando algo, pero sí puedes hacer una cosa, pensar en lo que has hecho. Si bien es cierto, aprendiste matemáticas, si bien es cierto, aprendiste geometría, pero durante el día puedes pensar en eso. Según las investigaciones psicológicas, que más adelante veremos en otro tema, no en este, no me quiero extender, solo lo quiero mencionar, las personas altamente creativas son personas que cada vez que contemplan algo, esto le hace recordar a una información previa. Por ejemplo, hoy aprendiste, no lo sé, geometría del espacio. Pues bien, profesor, la otra vez caminé por mi casa y vi un enorme cilindro. Este es un cilindro de agua, pero me puse a pensar, ¿cómo hallo el volumen? Ah, sí, era así, ¿no? Ya. Profesor, ahora estoy en la universidad y estudio ingeniería. Cada vez que veo una columna me pongo a pensar, ¿de qué material estará hecho? Eso puedes hacer tú también. Aprendes un tema y durante el día trata de pensar en ello. Mira una cosa y piensa cómo interpretarla con la teoría que has aprendido. Pero todo esto requiere que tú hayas recibido la información. Si tú no la has recibido, estás, no sé, en la clase, pero con YouTube, ¿sí? Profesor, no lo escucho. No lo escucho, profesor. Bueno, no sé, pero si estás con el YouTube ahí, lo dudo. Dudo que me escuches muy bien. Si estás en clase con música, ahí va a haber mucha complicación, va a haber dificultades, ¿sí? Entonces no te olvides, teoría del decaimiento, el tiempo pasa, no practicas, no piensas en la información se olvida, ¿sí? Muy bien. Lo tenemos, no te olvides, la curva del olvido de Ebbinghaus, 20 minutos después de haber aprendido, se olvidó el 40% de la información. Mira, continuamos. Hay olvido también por interferencia.
La interferencia ocurre cuando los contenidos son semejantes, los contenidos se parecen, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de interferencias. Hay interferencia retroactiva y hay interferencia proactiva. En la interferencia retroactiva, el nuevo material interfiere con la información anterior. Lo nuevo interfiere con lo anterior. Lo nuevo interfiere con lo anterior. Retroactiva. Lo nuevo con lo anterior. Por ejemplo, imaginemos que estabas en el colegio preparando tu mochila, diciendo, uy, mañana tengo este curso, ya estoy alistando mi mochila. Uy, me falta un cuaderno, ¿dónde lo he dejado? Ah, lo dejé en la sala, porque debido al calor estuve allí cerca de la ventana leyendo. Y te vas a la sala por tu cuaderno. Cuando llegas a la sala, tu mamá o papá te decía, oye, no te olvides de sacar la basura, por favor, sacas la basura ahora en la noche. Ya, mamá, ya. Y llegas a la sala. Y cuando llegas a la sala dices, oye, ¿a qué he venido? Oye, ¿a qué he venido? Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. ¿A qué he venido, ah? Ay, te regresa a tu cuarto. Y cuando llegas a tu cuarto y ves tu mochila, uy, mi cuaderno. Y regresas a la sala. Esa es una interferencia. Interferencia retroactiva. Tienes instrucciones, pero otra ha generado una interferencia obstaculizado. Entonces, en la interferencia retroactiva, la información nueva interfiere con la información antigua. Profesor, ¿dónde encontraría otro ejemplo en los idiomas? Buenas tardes, boa tarde, bonsoir. Profesor, ¿se parecen? Sí, se parecen. Hola, mi nombre es Diego. Hola, meu nome é Diego. Ah, ¿se parecen, profesor? Sí. Profesor, entonces cuando veo a un futbolista que pues estuvo en Alemania, luego estuvo en Brasil, ¿es posible que él confunda algunos términos? Sí, por supuesto. Ah, claro, por interferencia. Así es, retroactiva. La información nueva puede obstaculizar con la información antigua. Ah, eso es cierto. ¿Hay idiomas que son parecidos? Sí, hay idiomas que son parecidos. Luego encontramos a la interferencia proactiva. La interferencia proactiva nos dice que el material antiguo es el que interfiere con el nuevo material, con la nueva información. Por ejemplo, imaginemos que Marta y Juan estén casados hace 5 meses, 5 meses de casados, y Marta y Juan están almorzando en un restaurante. De pronto Marta le dice a Juan, te amo, Rodrigo. Y ocurre que Rodrigo fue un novio que Marta tuvo antes de casarse. Y profesor, ¿por qué lo recordó? Porque ellos solían comer en ese restaurante. Ah, interferencia, claro, por supuesto. ¿Interferencia de qué tipo, profesor? Proactiva. Lo previo puede interferir con la información nueva. Proactiva, no te olvides. Vamos, siguiente teoría. El olvido por represión. Vino en el examen de admisión del 2019. Aquí tenemos a la teoría psicoanalítica. Tenemos al famoso Freud. Esto Freud lo va a manifestar en muchas de sus obras, pero creo que una de las más importantes es síntoma, inhibición y angustia. Allí él presenta también algunos mecanismos de defensa. El famoso Freud nos dice que un mecanismo de defensa es una estrategia psicológica que te permite reducir la ansiedad, el malestar, la sensibilidad, los problemas. Entonces, en el mecanismo de represión, uno lleva los contenidos al inconsciente. ¿Y qué hace allí? Lo bloquea. Ah, profesor. Entonces no permite que la información sea consciente. Así es. Aquí al lado tienes un iceberg. Tal vez ya lo conoces. En el iceberg, aquí que puedes observar, Freud nos habla de los tres niveles del aparato psíquico.
En el nivel consciente tú tienes pleno conocimiento de lo que haces o experimentas. En el nivel preconsciente tú puedes recordar información con facilidad. Y en el nivel inconsciente están tus deseos, recuerda, tus motivaciones primarias. ¿Sí? Profesor, eso es cierto, ya lo he trabajado antes, estoy en el semestral. También sé que hay un ello, un yo y un super yo. En el ello está lo instintivo, lo animal, lo primitivo. Este se guía bajo el principio de placer. Luego está el yo que se guía bajo el principio de realidad. Este utiliza el juicio, este utiliza el razonamiento y quiere demorar las demandas del ello. Así es. Y luego está el super yo. El super yo es el guardián moral, trabaja con el principio del ideal del yo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y lo que hace es censurar al ello. Perfecto. Profesor, ¿qué ejemplos puedo yo notar de olvido por represión? Aquí en la diapositiva te he traído dos ejemplos muy útiles. Uno te habla de los soldados. Los soldados que pierden el control en el campo de batalla a menudo borran el recuerdo de las experiencias que condujeron a ese colapso. Entonces, el psicoanálisis me indica que la persona está luchando contra sus impulsos, como la agresión, ¿cierto? Entonces esto entra en conflicto con sus valores y ¿qué hace? Los reprime, pues. Otro ejemplo muy interesante lo tienes aquí. A la mayoría de nosotros se nos enseñó en la niñez que la violencia y la agresión son malas. Este conflicto entre nuestros sentimientos y los valores pueden generar estrés. Y una forma de afrontar de manera defensiva el estrés es reprimir nuestros sentimientos. ¿Y qué haces? Borras por completo cualquier conciencia de nuestra ira y hostilidad que se encuentran allí subyacentes. Profesor, entonces en el olvido por represión yo tengo un mecanismo de defensa donde olvidar es una estrategia para evitar un conflicto. Así es. La ansiedad, así es. El miedo, por supuesto. Olvido por represión. Continuamos. Alteraciones de la memoria. Algo que deben recordar ustedes es que una alteración se define como un mal funcionamiento de un proceso. Un funcionamiento irregular puede ser. Y un trastorno es un estado alterado de la salud. Entonces, a las alteraciones hoy las vamos a distinguir en dos grandes grupos. Las alteraciones cuantitativas y las alteraciones cualitativas. En las alteraciones cuantitativas tú tienes a las amnesias. ¿Qué pasa con las amnesias? Tú vas a tener en la amnesia un trastorno en el funcionamiento de la memoria. Y estas amnesias van a tener distintas razones, distintas causas. Y en las clasificaciones vamos a anotarlas. Pero por ahora, hay que recordar, la amnesia es un trastorno en la memoria donde tienes una incapacidad para conservar o recuperar la información. ¿Sí? Muy bien, empezamos con la clasificación. Primero, existe la amnesia parcial. La amnesia parcial es la incapacidad para recuperar, recordar o almacenar información muy específica, que puede ser visual, auditiva, verbal, pero que se fundamenta en algo muy interesante. Se fundamenta, por ejemplo, en algunos episodios puntuales. Por ejemplo, en los trastornos psicogénicos. En los trastornos psicogénicos tienes un evento afectivo muy fuerte que genera una gran, vamos a llamarle así, ruptura que hace que olvides las cosas. Entonces, en la amnesia psicogénica hay ciertas cuestiones afectivas que nos impiden recordar. Por ejemplo, algunas personas han perdido a sus seres queridos durante esta pandemia y los ha chocado eso. Entonces, cuando van a la escuela o están conectados, ya no aprenden con normalidad, se olvidan. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, la afectividad puede obstaculizar con el recuerdo, sí, pero en la amnesia, recuerda que la parcial tiene el olvido de episodios muy puntuales o específicos. Amnesia total. En la amnesia total tú tienes un colapso. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en la amnesia total tú vas a encontrar que, entre comillas, se borra informaciones determinadas. Y aquí es donde hay que encontrar una importante subdivisión.
anterógrada, retrógrada y retroanterógrada. Voy a empezar por la retroanterógrada porque es la menos común. No ha venido en el examen de admisión. En realidad las amnesias no han venido en el examen de admisión. Si es que hay algún caso de amnesia, más está vinculada con memoria explícita, que se puede ubicar y localizar muy bien, ¿ya? Entonces, voy a empezar con la global. La global o retroanterógrada es prácticamente el olvido total. Es el olvido total. Ahora, la anterógrada o de fijación, esta es la amnesia de la película que tú observas aquí. Esta película de como si fuera la primera vez, ¿sí? Creo que muchos han escuchado de ella o si tienen información al respecto. Esta película, por ejemplo, tienes el caso de una chica que luego de accidentarse, ella olvida todo lo que ha vivido durante el día. Es decir, ella sabe los nombres de sus padres, su nombre, lo que le gusta, pero cada vez que se va a dormir, ella se olvida de lo que vivió. Entonces, en la amnesia anterógrado de fijación, tú tienes una incapacidad para formar nuevos recuerdos, ¿sí? En cambio, en la amnesia retrógrada o de evocación, tú tienes una dificultad para recuperar información, y esto es lo más importante. Ojo, ojo, que tú, si te accidentaste hoy, gracias a la amnesia retrógrada, no puedes olvidar cosas que ocurrieron antes del accidente. Esa es la retrógrada o de evocación. No puedes recordar información que ocurre antes del accidente. ¿Sí? Muy bien, continuamos porque el tiempo nos va a ganar. Otras alteraciones de la memoria son la hipermnesia, la ecmnesia y la hipomnesia. En la hipermnesia tú tienes una capacidad, por así decirle, exagerada para recordar. Esta hipermnesia ha sido cuestionada y ha sido examinada de muchas formas. Mira, quiero serte muy franco. Cuando se habla de la hipermnesia en los textos de psicología, se hablan de dos casos. Se habla de la imaginería eidética y se habla de los destellos de la memoria. Voy a ser muy puntual aquí. Por ejemplo, cuando ocurrió el 11 de septiembre en Nueva York, muchos sobrevivientes tienen posteriormente episodios o flashbacks, ¿no? Ustedes, no sé si recuerdan lo que ocurrió el 11 de septiembre. Un avión choca contra las Torres Gemelas, lo consideraron un atentado terrorista, entonces algunas personas pudieron sobrevivir. Entonces, esos destellos que ellos tienen de la memoria, donde aparecen episodios, personas, gritos, etcétera, etcétera, con alta nitidez, es un caso de hipermnesia, solo que se le llama destello de la memoria. Y el segundo caso es la imaginería eidética, que ocurre generalmente en sujetos que sufren de alguna alteración, vamos a llamarle así, una alteración vinculada o conectada, de tal manera que sus capacidades mentales, específicamente las némicas, revelan una alta eficacia para registrar, almacenar y evocar información. Por ejemplo, aquí tienen una foto de un personaje de ficción, un personaje de una serie cómica llamada La teoría del Big Bang. En este caso, el famoso Sheldon Cooper es alguien que tendría implícitamente un síndrome. Algunos guionistas especulan, algunos dicen, ah, tienes Asperger. Entonces, dentro del Asperger es posible que haya una capacidad extraordinaria para recordar información. Es posible, hay casos, pero no es algo generalizable. El asunto está es que cuando uno revisa un texto sobre psicología, va a encontrar que la imaginería idética es algo que ocurre durante la niñez, posiblemente se extienda un poco hasta la adolescencia, pero luego ya decae, no es una memoria que dura toda la vida. Solo que la información almacenada durante la niñez, adolescencia, la cual es información muy útil, altamente productiva, se vuelve pues muy útil también en el futuro. Ya. ¿Sí? Luego tenemos a la ecmnesia.
Ecmnesia. La ecmnesia es en realidad una dificultad que presenta el ser humano para poder recordar acontecimientos del pasado, pero aquí acá está lo más importante. Es algo que aparece en cuadros de involución senil. Ese es el detalle. Por eso aquí hay una serie de cosas que hay que recalcar. Por eso las coloco a veces en negrito, las subrayo. Entonces, el sujeto puede olvidar episodios de su vida. Sin embargo, recuerda los acontecimientos del pasado, por lo que frecuentemente cree que está viviendo su juventud. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Los seres humanos en la amnesia piensan o creen que hay episodios que se están reviviendo en ese momento. Entonces, el sujeto pierde información reciente, ¿sí? El sujeto olvida los últimos acontecimientos, pero recuerda otros con mucha intensidad. Ya. Entonces, este es un caso de involución senil, porque en la senilidad tú sabes que el sujeto más bien tiene un deterioro de la memoria. Aquí es al revés, se olvida lo reciente, pero se recuerda con mucho énfasis el pasado, con mucha intensidad. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos a la hipomnesia. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de la hipoestesia y era una percepción disminuida. Pues bien, si hablamos de la hipomnesia, es una disminución de la memoria. Hay una disminución en la fijación de la información. Eh, Generalmente este se le ha atribuido a los grandes problemas de estrés. Es decir, personas que están sanas, pero tienen muchas tensiones. Y ya saben, el estrés negativo es el distrés, ese estrés que obstaculiza tus almuerzos, que obstaculiza tu calidad del sueño. Puede ser un sujeto, por ejemplo, endeudado, puede ser un sujeto con problemas familiares, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Para ya casi terminar, hablemos ahora de las alteraciones cualitativas. Las cualitativas han recibido tradicionalmente el nombre de las paramnesias, que son errores en el reconocimiento de la información. Y aquí vas a encontrar al déjà vu, al déjà vu y al jamais vu, o si quieres llámale jamais vu. En el fenómeno del déjà vu, tú encuentras que un sujeto cree haber visto algo que no ha sido así. Creo que esto es muy sencillo. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Profesor, esto se encuentra en personas sanas y personas enfermas, por supuesto. La persona sana puede tener dificultades en reconocer y ocurre, y la persona con esquizofrenia también. Profesor, en el fenómeno de lo ya vivido, bueno, el sujeto cree que ha realizado alguna acción cuando esto no ha sido así. Ya. Profesor, puede ser cuando pruebo un plato de comida y pienso que ya he comido esto antes. Eso es cierto. Es posible. Y luego tenemos el jamais vu, que es lo contrario al déjà vu, donde el sujeto no reconoce algo que efectivamente sí hizo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que avanzar porque no nos va a alcanzar el tiempo luego. Profesor, ¿hay jamais vu? Sí, en el jamais vu encuentras lo opuesto al déjà vu. El sujeto aquí tiene la sensación o percepción de no haber vivido algo que realmente sí vivió. Y tenemos también aquí a la famosa alomnesia y a la criptomnesia. La alomnesia es llamada a veces la ilusión de la memoria. ¿Por qué? Porque el sujeto lo que hace es alterar contenidos, completándolos, por así decirlo, con fantasías o delirios. ¿Cómo así, profesor? Imaginemos que un sujeto sufra lamentablemente del trastorno paranoide, ¿sí? Y bueno, tiene una mochila un tanto rota. Entonces la madre le dice, oye, ten cuidado, ¿ah?
y él inmediatamente en sus pensamientos empieza a construir muchas creencias donde dice, uy, me van a hacer daño, mejor me voy en taxi, no, el taxi es más peligroso, mejor me voy corriendo, no, corriendo voy a sudar, voy a llegar cansado, no, mejor me voy en combi, no, y si me pasa algo, no, hay mucha suciedad, uy, no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí tienes un ejemplo muy bonito en la diapositiva. Tienes un ejemplo donde un niño puede recordar a su padre de pie al lado de la mesa con una expresión de ira y con un cuchillo grande y afilado, vociferando frente a la madre, quien gritaba y parecía muy asustada. Entonces, para el niño, este recuerdo podría ser parcialmente preciso, pero en realidad el niño está recordando fragmentos de una fiesta, ojo, fragmentos de una fiesta, donde el padre estaba cortando el pavo y cantando en voz alta, y la expresión de la madre se debe a que él está gritando al perro para que se quede quieto. Entonces, esto puede generar distintas interpretaciones. Y finalmente está la criptomnesia, que ocurre en casos de plagio. Pero plagio, ¿cómo así, profesor? Bueno, un plagio involuntario. Hay personas que creen haber elaborado una o presentado una idea, podemos llamarle así, innovadora y socialmente útil, cuando en realidad nos hallamos ante una idea que fue almacenada en la memoria del individuo. ¿Sí? Criptomnesia. Puede ocurrir con una teoría, puede con una ley científica, sí. Y finalmente hemos encontrado aquí a las amnesias de al daño encefálico. Básicamente aquí señalo dos cosas. ¿Sí? La enfermedad del Alzheimer, que tú sabes que se debe a la insuficiencia de acetilcolina, y la hemos visto esto en bases biológicas con detalle. Y la otra es el síndrome de Korsakoff. En el síndrome de Korsakoff tienes que los sujetos que sufren de alcoholismo tienen la insuficiencia de la tiamina o vitamina B1. Entonces ellos van a presentar dos amnesias, la retrógrada y la anterógrada, las dos, las dos. ¿Sí? Muy bien, hemos terminado. Vamos a realizar, por favor, y aquí sí quiero detenerme porque este es un tema muy importante. Vamos a realizar rápidamente las preguntas de la guía. Una vez terminadas las preguntas de la guía, nos dedicamos a hacer solo preguntas de admisión, que hay varias. Hoy he traído muchas, posiblemente tengamos como 15 preguntas, pero me quisiera contigo trabajar las más difíciles para pulir los conceptos. Por favor, confírmame si estás de acuerdo. Sí, vamos a resolver la guía. Confírmame por el chat. Muy bien, resolvemos la guía. No vamos a tener problemas con la guía. La guía es muy fácil. Lo que sí tengas alguna dificultad va a ser con las preguntas de admisión, pero para eso estamos, para aprender, practicar y pulir conceptos. A ver, vamos con la guía de memoria. Vamos, por favor, participen. Vamos por el chat, van señalando las claves, cosa que así tenemos más tiempo para las preguntas de admisión. A ver, primera pregunta. Dice, Eugenio se pone ansioso cada vez que escucha a sus padres discutir, ya que esas escenas le recuerda la vez que sus padres se separaron. Así que comienza a temblar, se tapa los oídos y se sienta en el rincón de su cuarto con la cabeza agachada. Se puede observar que esa escena activa en Eugenio su memoria. Bueno, aquí esto es medular porque se pone ansioso. Se pone ansioso. Uy, no me digas. No, pues. Uy, no, no te creo. Estoy leyendo avión. ¿Están escribiendo avión aquí? No puedo creerlo. ¿Cómo vas a marcar avión? No pues. No pues. Les había explicado con paciencia. Información visoespacial es episódica, pero el cómo te sentiste, eso es emocional. Y acabo de subrayar que está ansioso. Mira, comienza a templar, se tapa los oídos. Esa es la memoria emocional.
Esa es la memoria emocional. Ah, ¿y por qué marcas episódica? No, esa es emocional. La clave es dedo. ¿Cómo vas a marcar episódica? No puedes fallar en esa. Dos. La tía de Ernesto, muy preocupada, le pide que le cuente qué fue lo que sucedió, cómo así se perdió en el paseo de su colegio. El niño comienza a narrar todos los sucesos y da detalles de lo ocurrido. Sin embargo, la madre le dice que él no fue el que se perdió, sino su amigo Claudio. Aquí hay un caso de confabulación. ¿Por qué confabulación? Mira, esta pregunta, la número dos, la verdad, no sé por qué motivos han puesto amnesia disociativa y confabulación. La verdad no lo sé. No está en el prospecto de la confabulación, tampoco la amnesia asociativa, pero lo que podemos analizar de este caso es lo siguiente. A veces es un poco incómodo porque son preguntas que nos quitan tiempo. Dice, a ver, lo que ocurre acá es que el pequeño dice, él no se ha perdido su amigo. No puede ser un Yamebu, porque el Yamebu lo que hace es olvidar, olvidar información que sí constituye parte de su vivencia. Entonces no es, la única posible acá es una confabulación. ¿Qué es una confabulación? Mira, una confabulación más que una alteración de la memoria propiamente dicha, es una alteración del pensamiento. Ahora, que el pensamiento en su función representacional construye imágenes a partir de la memoria, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero en la confabulación, tú vas a encontrar una alteración del pensamiento donde el sujeto eh, tiene una serie de ideas o creencias que solo existen en su fantasía o que en ningún caso le pasó a él. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la única que yo encuentro aquí. ¿Sí? Es la única. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Continuamos entonces. Esa es la única que yo encuentro acá. Es la única que encuentro. Ujú. Claro, porque sería un falso recuerdo. 3. Magdalena se va con Ricky al cine a ver una película de estreno. Al estar ya en el cine, se muestran muy atentos a todas las escenas de la película, mientras su mente graba cada fotograma y las relaciona con las imágenes que siguen, mientras la película y la trama discurren, dando así a la percepción del movimiento. Este pasaje sería un caso del uso de la memoria. Claro, la memoria es sensorial, eso es cierto. Ahora, la memoria se subdivide en icónica, ecoica, áptica, táctil. Eso es posible. Entonces aquí, si queremos una clave general, yo dudo que te coloquen estas claves en el examen de admisión, ¿no? Pero si es una general, es la sensorial. Ahora, como aquí te están hablando de fotograma, hacen énfasis en el fotograma, porque una película no solamente tiene imágenes, tiene sonidos. Pero acá te dice fotograma y la relaciona con las imágenes, dando la percepción del movimiento. Esa sería icónica, pues. Es la memoria icónica. La memoria sensorial, la general es avión, pero eso involucraría sonidos también. Entonces, como está hablando de fotogramas, esa sería icónica. Mira que no pensé demorarme tanto en explicarte, pero noto que las claves que estás brindando son incorrectas, ¿ah? No pensé demorarme tanto, mira, ya van a ser 2:30. Al final no va a haber tiempo para las preguntas de admisión. Sergio ha decidido este fin de semana cocinarle a sus hijos un plato especial que aprendió de su madre cuando era adolescente. Así que pone manos a la obra. Entra a la cocina y no recuerda cómo se prepara, ok,
cómo se prepara ni qué ingredientes utiliza. Sin embargo, al poner la olla al fuego, comienza a cocinar con naturalidad. Ah, ya, esto es un procedimiento. Como este es un procedimiento, no, pues, ¿cómo va a ser memoria de trabajo? No, la memoria de trabajo es la de corto plazo. Este es un procedimiento. Procedimiento. Memoria procedimental. Memoria implícita. Aquí la clave es casa. Y esta es la memoria procedimental. Uy, ay, ay. Hay que estudiar, hay que repasar, por favor. Escucha, escucha el audio, escucha la diapositiva. Se te van a juntar los videos, ¿ah? 5. Jessica se dirige a su habitación a buscar unos apuntes guardados en su blog. Antes de llegar a su habitación, se desvía hacia la cocina a tomar un vaso de agua. Al entrar a su habitación, exclama: ¿qué iba a hacer? ¿Para qué vine a mi cuarto? Este tipo de situaciones suele ser frecuente y recibe el nombre de... Ya esto sí, ¿no? Ya esto si no podías, ya bueno. Olvido retroactivo. Claro, hay una interferencia retroactiva. 5D. Pregunta 6. Fernando, estudiante de la Academia Trilce, para poder retener mejor los conceptos, elabora en sus estudios cuadros sinópticos y mapas semánticos, de tal manera que la nueva información puede ser procesada con mayor exactitud. Bueno, esta pregunta número 6 va a ser trabajada con el tema de aprendizaje. Esto lo vamos a ver en aprendizaje, porque ahí se hacen las estrategias, el repaso, el ensayo, la elaboración y todo lo demás. ¿Sí? ¿No? El REOSA, ¿te acuerdas? REOSA, repaso, elaboración, organización, supervisión de la información y autocontrol emocional. Ujú. Bueno, acá tienes un adelanto, 6 besos. 7. Carla le dice a Yulisa: me he dado cuenta que me está costando más que antes retener las clases. Y creo también debe ser porque estoy muy saturada y últimamente no estoy durmiendo bien. Porque cuando estoy tranquila, todo se me hace fácil. Creo que la memoria se relaciona mucho con nuestras emociones. Este caso que nos cuenta Carla tiene relación con un proceso conocido como... ¿Hemos hablado de la metamemoria? No. Estrés postraumático tampoco. La única es beso, sí. 7 besos. 8. Gisela le dice a su hijo Jorge que que el olor de esa colonia que se acaba de echar le recuerda mucho a su padre y se le viene a la memoria todos los sucesos cuando era niña. Los recuerda tan vívidamente que parece que hubieran pasado recién ayer. Estas vivencias que evocan hechos pasados con suma claridad, como si lo volviera a vivir, recibe el nombre de... Aquí ya la única posible forzando ese eidetismo. 8. Avio. 9. El profesor de aritmética toma un examen sorpresa a sus alumnos y al corregir los exámenes comprueba que estos no estudiaron. Al preguntarles el porqué de sus bajas calificaciones, ellos respondían que no practicaron. Han pasado las semanas y se ha borrado la explicación de su mente. Este es un caso de olvido por decaimiento de la huella. Muy bien. 9 besos, así es. Pasa el tiempo, no se practica, entonces se olvida. Pregunta número 10. ¿Qué patología presenta el siguiente paciente, que llama constantemente a la enfermera de noche, preguntándole con grandes disculpas si le podría decir dónde estaba y cómo había llegado ahí? ¿Y cuál sería la clave? Creo que estamos de acuerdo en que la clave aquí sería la famosa amnesia retrógrada. Muy bien, la clave entonces sería 10.
beso. ¿Sí? Muy bien. Listo. Por favor, me confirman si estamos listos para las preguntas de admisión. Por favor, me confirman. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. Vamos a tomarnos 2 minutos por pregunta, solamente 2. Y vamos a empezar por las más difíciles, ¿sí? Vamos primero con esta pregunta. Concéntrate, me voy a quedar callado los próximos 2 minutos. Vamos. Son 2:35. Vamos, les he dado 3 minutos, creo, ¿ah? A ver, vamos, leo las claves. Muy bien, noto que la mayoría está dando la clave avión. A ver, vamos a resolverlo. Dice así. La corteza cerebral frontal influye en la organización, búsqueda, selección y verificación del recuerdo en la información almacenada. Eso es correcto, eso es verdadero. Número 2. Un tipo de memoria es la de trabajo, definida como un sistema atencional operativo que procesa contenidos de la memoria de largo plazo. Bueno, eso es en realidad correcto. Muy bien. Y la 3 dice, la memoria es un sistema unitario. No, tiene 3 sistemas de almacenamiento, sensorial a corto plazo y largo plazo. Y dice que preferentemente es el prefrontal, no porque tienes al cerebelo y a la amígdala.
La 4 dice, conforme los años pasan, la memoria humana se perfecciona. Por eso los adultos mayores pueden recuperar experiencias infantiles. No, eso es cierto, eso no es verdad. Más bien se olvidan. Muy bien, fantástico. Se nota que han aprendido, ahora sí están concentrados. La clave es así es, avión. Perfecto. Siguiente pregunta. 2 minutos, son 2:40. 2:42, leo tu clave. Muy bien, tiempo concluido. ¿Cuál sería la clave de esta pregunta? Creo que está muy sencilla porque es para relacionar, ¿verdad? Emocional iría con Carmen narra con alegría, ¿se dan cuenta cómo se sintió con alegría el día de su boda? La número 2 es procedimental y sería Joel escribe a máquina sin mirar el teclado. Luego tendríamos semántica, cuando, por ejemplo, Rosa le relata con detalle el combate de Angamos. Y tenemos episódica, cuando José describe su viaje al Cusco. Muy bien, la clave es beso. Perfecto. Bien. Siguiente pregunta. Me quedo callado, son 2:44 prácticamente, 2:46. Leo su clave, vamos.
Muy bien. ¿Cuál sería la clave de esta pregunta? Muy bien, excelente, fantástico, muy bien Génesis, muy bien Dante, muy bien Maricielo, muy bien Nicole, muy bien. Muy bien, la número uno es memoria episódica, ¿cierto? La número dos es memoria procedimental, ¿verdad? La número tres, como tú te has podido dar cuenta, es la memoria de corto plazo. Sí, eso no te olvides. Y la número cuatro es la memoria explícita, declarativa. Si es información visoespacial episódica y si fueran nombres sería semántica. ¿Listo? Muy bien. Vamos con esta pregunta de admisión ahora. Me quedo callado, son 2:47, perdón, 2:47 son, a ver, 2:48 en punto. 2:50 leo tu clave. Vamos. Tiempo concluido. A ver, leo sus claves. Perfecto, están tomando en cuenta lo aprendido en clase. Excelente. La pregunta nos dice, un docente de sexto grado de primaria
ha notado que algunos de sus alumnos con mejores notas en los exámenes escritos bimestrales no logra asociar los contenidos evaluados en dichas pruebas con los nuevos contenidos que se les enseña. Ante esto, un mes después les aplicó sorpresivamente una misma prueba bimestral y observó que los alumnos mencionados respondieron con mucha dificultad algunas preguntas y otras no las respondieron. A partir de esta experiencia se podría suponer que dichos alumnos efectivamente procesaron superficialmente la información durante la codificación de la misma. Así es, eso es correcto. Muy bien, perfecto, ya está. La clave es dedo, efectivamente, forma parte de lo que hemos trabajado durante el procesamiento de la información, la teoría del decaimiento de la huella. Vamos con la siguiente pregunta. 2:53, 2:55. Vamos. Muy bien. El tiempo ha concluido. Creo que esto es muy fácil. Aquí vemos cómo un mecanismo de defensa se ha realizado, ya que se ha llevado esta información al inconsciente. La clave para esta pregunta sería dedo. Muy bien, Carlos. Muy bien, Génesis. Muy bien, Alejandra. Esto está reprimido en el inconsciente. Por supuesto, la clave es dedo. Efectivamente. Continuamos. Continuamos. Hay muchas preguntas. Hay más. Aquí podemos pasarnos buena cantidad de tiempo. Vamos con esta pregunta de aquí. Son 2:56, 2 minutos, sería 2:58. Vamos.
Muy bien, ¿cuál sería la clave aquí? Muy bien, Alessandra, muy bien, Dante, muy bien, Ruth. Aquí notamos que él ha ido a una piscigranja y lo que se almacena en su memoria episódica es que estas anchovetas son pequeñas, alargadas, de ojos grandes y de color plateado en el vientre. La clave aquí sería enano. Perfecto. Muy bien. Listo. Aquí nos quedamos entonces. Que les vaya muy bonito, que tengan una linda semana, que les vaya muy bien. Por favor, cuiden muchísimo su salud y la salud de su familia. Nos vemos.